En una reciente entrevista que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, Cenk Torun dejó salir unas palabras que nadie esperaba escuchar con tanta franqueza. Quiero mucho a Mahasine. La declaración, sencilla pero contundente, resonó como una campana entre los seguidores de la serie Esaret y los admiradores del actor. Lo que parecía una conversación rutinaria con los medios se convirtió en el momento más comentado del mes. Nadie podía imaginar que Cenk, siempre tan reservado, abriría su corazón así ante las cámaras. Ahora todo el país comenta, ¿ha comenzado una nueva etapa entre Cenk y Mahasine? Durante años, los rumores sobre la relación entre Cenk Torun y Mahasine Meravet han ido y venido como las olas del mar. A pesar de la química innegable que muestran en pantalla, ambos se habían mantenido en silencio sobre su vínculo en la vida real. Pero estas recientes palabras lo han cambiado todo. En una atmósfera relajada, durante una entrevista casual, Cenk soltó esa frase que desató un torbellino de reacciones. Los presentadores del programa no pudieron evitar sonreír al escucharlo. Y ahora, el público exige más detalles. Lo más sorprendente es que Cenk no intentó matizar sus palabras ni justificarlas. Simplemente dijo que siente un cariño especial por Mahasine. Esta honestidad provocó un sinfín de reacciones tanto positivas como críticas. Algunos lo vieron como un acto de valentía y sinceridad. Otros se preguntaron si era una estrategia para avivar la popularidad de la serie. Pero en cualquier caso, lo dicho, dicho está. Y como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los comentarios en Twitter, Instagram y TikTok no tardaron en aparecer. Por fin lo admite, escribió una seguidora eufórica. Otro usuario compartió un vídeo recopilatorio de las escenas más románticas de la pareja en la serie, agregando, esto era real y ahora lo sabemos. En pocas horas, el nombre de Cenk se volvió tendencia. La entrevista ha sido reproducida miles de veces, y no hay quien no haya opinado sobre lo que podría venir después. ¿Responderá Mahasine? ¿Confirmará sus propios sentimientos? Hasta el momento, Mahasine Meravet no ha emitido ninguna declaración oficial. Pero, según fuentes cercanas al equipo de producción, se mostró visiblemente emocionada al enterarse de la confesión. Algunos incluso afirman que interrumpió una sesión de grabación para ver el vídeo. Aunque no se ha pronunciado públicamente, se espera que lo haga en los próximos días. Y la prensa del corazón ya está preparada para registrar cada palabra. El equipo de Esaret también reaccionó con sorpresa. Compañeros actores, técnicos y asistentes comentaron entre bambalinas que algo estaba cambiando entre ellos desde hace semanas. La complicidad entre los protagonistas ha sido evidente, pero ahora toma otro matiz. Uno de los guionistas bromeó diciendo, parece que la ficción alcanzó a la realidad. Nadie sabe aún si esto modificará el rumbo de la historia en pantalla. Pero el ambiente en el set ya no es el mismo. Los productores de la serie han sabido aprovechar este momento mediático. En sus redes oficiales, compartieron un mensaje enigmático. A veces, la verdad supera la actuación. Esta frase fue interpretada por muchos como una confirmación velada. También subieron una imagen de Cenk y Mahasine abrazados durante una escena clave. El post superó los 100.000 me gusta en menos de 24 horas. El público quiere más, y lo quiere ya. Algunos críticos consideran que esta confesión no solo es una noticia romántica, sino también una estrategia brillante de marketing. La serie, que ya es un éxito, ahora recibe aún más atención. Nuevos espectadores han comenzado a verla desde el principio solo para entender qué hay entre los protagonistas. El fandom de Esaret se ha reorganizado por completo. Hay teorías, análisis, fanarts y hasta peticiones para que la pareja actúe junta en nuevos proyectos.
Por otro lado, no han faltado los comentarios malintencionados. Algunas voces cuestionan las verdaderas intenciones de Zeng. Dicen que se trata de una maniobra para eclipsar otras polémicas. Otros creen que el actor simplemente no pudo evitar hablar desde el corazón. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que logró capturar la atención de todos. Y eso, en el mundo del espectáculo, ya es un triunfo. Las revistas de farándula ya preparan ediciones especiales. Las portadas con el rostro de Zeng y frases como "un nuevo amor en el aire" ya están en imprenta. Programas de televisión como Magazine GNL y GCNI Nabz han dedicado segmentos completos al tema. Incluso algunos famosos del medio han comentado públicamente que apoyan la posible relación. La noticia se ha transformado en fenómeno cultural. El entorno más cercano de Zeng también ha comenzado a hablar. Un amigo íntimo comentó que Zeng siempre ha tenido sentimientos por ella, pero no sabía cómo decirlo. Esta frase refuerza la autenticidad de sus palabras. Además, parece que su familia no se ha sorprendido demasiado. De hecho, su hermana mayor publicó un misterioso emoji de corazón en sus redes justo después de la entrevista. ¿Una señal de aprobación? La familia de Maasine, por su parte, ha guardado silencio. Algunos periodistas intentaron acercarse a su entorno en Marruecos, pero sin resultados. Aún así, hay quienes afirman que su madre siempre apoyó su relación con Zeng, incluso antes de que fuera oficial. La actriz, muy unida a sus raíces, podría estar esperando el momento adecuado para hablar. La expectativa es altísima. Y la atención mediática no deja de crecer. Los fans, sin duda, son los más entusiastas. En redes como YouTube, los vídeos analizando cada gesto, cada palabra y cada mirada entre Zeng y Maasine ya suman millones de visualizaciones. En TikTok, la tendencia almohadilla Zeng y Maasine arrasa con montajes emotivos. Hay quienes incluso aseguran que esta pareja es el romance del año. El fenómeno no parece detenerse. Todo lo contrario, cada día gana más fuerza. Los expertos en medios aseguran que pocas veces una frase tan breve ha tenido tanto impacto. Quiero mucho a Maasine es ahora parte de la memoria colectiva de la televisión turca. Analistas del sector lo consideran un ejemplo de cómo una simple confesión puede alterar la narrativa pública. Las marcas ya comienzan a interesarse en la pareja como imagen de campañas publicitarias. Hay contratos en preparación. Y es que más allá del amor, esta confesión ha generado oportunidades. No solo emocionales, sino también laborales. Directores, productores y marcas han comenzado a competir por ficharlos en conjunto. Zeng y Maasine podrían convertirse en la próxima gran dupla del entretenimiento turco. La gente quiere verlos juntos, dentro y fuera de la pantalla. La industria ya lo sabe. Y se prepara para actuar en consecuencia. Pero no todo es glamour. También hay presión. Las cámaras, los medios, los fans, todo está ahora encima de ellos. Zeng ha abierto la puerta a una nueva etapa, pero eso también conlleva riesgos. La vida personal se mezcla con lo profesional. Y cada movimiento será observado con lupa. El actor, sin embargo, parece preparado para ello. Y Maasine, según sus allegados, también. Las próximas semanas serán claves. Si Maasine decide hablar, la historia podría tomar un nuevo giro. Pero incluso si no lo hace, la declaración de Zeng ya ha quedado grabada. Como testimonio, como confesión,
como acto de valentía. El público, mientras tanto, seguirá esperando. Porque en el amor, y en las telenovelas, cada palabra puede cambiarlo todo. Desde ahora, cualquier aparición conjunta será interpretada como una pista. Cada publicación, cada gesto, cada mirada tendrá un nuevo significado. Las revistas de espectáculos se frotan las manos. Y el equipo de producción de Saret está más motivado que nunca. El clima es de absoluta expectación. Nada volverá a ser como antes. La historia de Zenki Mahassini acaba de entrar en una nueva dimensión. Lo que parecía solo un rumor, ahora es una posibilidad real. Y aunque aún no haya confirmaciones oficiales de una relación, el hecho de que Zenk haya dicho esas palabras es suficiente para que el mundo se ilusione. Quiero mucho a Mahassini no es solo una frase, es una promesa en voz alta. Quizás aún no sea amor declarado, pero es un comienzo. Una confesión que rompe el silencio. Y que deja claro que entre ellos hay algo especial. Tal vez un romance silencioso. Tal vez un amor contenido. Pero ahora es parte del dominio público. Y en el mundo del espectáculo, eso lo cambia todo.